Capítulo 29. Aarón y sus hijos han de ser lavados, ungidos y consagrados. Deben efectuarse varias ceremonias de sacrificio. Se hará una expiación por los pecados del pueblo. Jehová promete morar entre ellos. Y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Y panes sin levadura. Y tortas sin levadura amasadas con aceite. Y hojaldres sin levadura untados con aceite, los cuales harás de flor de harina de trigo. Y los pondrás en un canastillo, y en el canastillo los ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, y el manto del efod, y el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás con las túnicas. Y les ceñirás la faja a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo, y consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomarás de la sangre del becerro, y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grasa que cubre los intestinos, y el lóbulo de sobre el hígado, y los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, y su piel, y su estiércol, los quemarás en el fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás su sangre, y la rociarás sobre el altar alrededor. Y cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto a Jehová de olor grato. Es ofrenda encendida a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor. Y tomarás de la sangre que hay sobre el altar, y del aceite de la unción, y lo rociarás sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grasa, y la cola, y la grasa que cubre los intestinos, y el lóbulo del hígado, y los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración, también una torta de pan, y una torta amasada con aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder sobre el altar en holocausto, como olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Y será porción tuya. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de la consagración, de lo que era para Aarón y para sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos, por estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de los sacrificios de sus ofrendas de paz, ofrenda elevada de ellos a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote, cuando entre en el tabernáculo de reunión para servir en el lugar santo. Y tomarás el carnero de la consagración, y cocerás su carne en un lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo,
a la entrada del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para consagrarlos y santificarlos. Pero ningún extraño las comerá, porque son santas. Y si sobra algo de la carne de las consagraciones y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que haya sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todas las cosas que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Y ofrecerás en expiación cada día el becerro de la ofrenda por el pecado para expiación. Y purificarás el altar cuando hagas expiación por éste. Y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar será santificada. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además ofrecerás con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite batido, y como libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciéndolo conforme a la ofrenda de grano de la mañana, y conforme a su libación, como olor grato. Será ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, donde me reuniré con vosotros para hablarte allí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar en medio de ellos, yo, Jehová, su Dios. Se pondrá un altar de incienso delante del velo. Se hará una expiación con la sangre de la ofrenda por el pecado. El dinero de la expiación se pagará en rescate de todo varón. Los sacerdotes usarán el aceite de la santa unción y el incienso. Harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo altar. Y lo recubrirás de oro puro, su cubierta, y sus paredes alrededor y sus cuernos. Y le harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 argollas de oro debajo de la cornisa a sus 2 esquinas, en ambos lados, para meter las varas con que será llevado. Y harás las varas de madera de acacia, y las recubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me reuniré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando prepare las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Habrá incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre los cuernos del altar hará Aarón expiación 1 vez al año con la sangre de la ofrenda por el pecado para expiaciones. 1 vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Cuando hagas el censo de los hijos de Israel conforme al número de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su vida cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado. Medio siclo, conforme al siclo del santuario. El siclo es de 20 geras, medio siclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio siclo, cuando den la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras vidas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será como recordatorio a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras vidas. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse, y la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y en ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones.
Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Y tomarás de las especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es, 250 siclos, y de cálamo aromático, 250, y de casia, 500 siclos, según el siclo del santuario, y de aceite de oliva, un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior, obra de perfumador, el cual será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, y el arca del testimonio, y la mesa con todos sus utensilios, y el candelabro con todos sus utensilios, y el altar del incienso, y el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente con su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que los toque será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que componga ungüento semejante, y que ponga de él sobre algún extraño, será talado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias, estacte, y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, todo de igual peso, y harás con ello un incienso aromático de obra de perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me reuniré contigo. Os será cosa santísima. Como el incienso que harás, no os haréis otro según esa composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será talado de entre su pueblo.